Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las escuchas. Nosotras somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca del interaccionismo simbólico. Estamos dentro de la clase de investigación pedagógica 5 y las personas que integramos el equipo somos Alexandre Santabalbina, Melissa y Romero Torres Daniel. Estos son los contenidos que se abordarán a lo largo de la presente exposición. Y empezaremos hablando del contexto histórico, social y cultural y temporal donde surge. El interaccionismo simbólico surge a partir de que se comienza a cuestionar la hegemonía funcionalista por parte de las teorías del intercambio. El conflicto surgió en la escena de la posguerra a finales de la década de 1950 y principios de 1960. La tradición que se ha convertido en llamar interaccionismo simbólico, en su forma moderna, nació en los escritos de Herbert Blumer, por lo que el interaccionismo simbólico apareció casi al mismo tiempo que la teoría funcionalista de Parsons. Pero en la posguerra fue Parsons y no Blumer quien asumió el liderazgo teórico. En 1960, los ensayos de Blumer se publicaron y los más jóvenes tomaron sus ideas para desarrollar enfoques interaccionistas. Para ese momento surgió una tensión entre el individualismo y el comunitarismo, debido a que el individualismo sigue siendo la corriente dominante. Es por ello que a finales del siglo XIX hay una inconformidad con los malos resultados. Los pensadores norteamericanos estaban en contra de lo que postulaban los europeos, lo que promovió la idea de que la voluntad podía establecer un nuevo orden social. Y es así como un sistema técnico formuló la primera parte del interaccionismo, pues era una respuesta norteamericana contra el exceso del individualismo, el cual exigía la reconstrucción del orden social como una comunidad voluntaria. Principales autores y aportaciones. Esta teoría, conocida como interaccionismo simbólico, tiene sus orígenes en la psicología social de Mead y en los estudios de ecología urbana de la Escuela de Chicago. Recientemente, las ideas del interaccionismo simbólico se ven representadas por la perspectiva aportada por Herbert Blumer. Mead fue un filósofo, sociólogo y psicólogo estadounidense. Sus estudios se orientaron al análisis de las relaciones entre el individuo y la sociedad. Sentó las bases de conductismo social e interaccionismo simbólico. Pensaba en los problemas de la acción interpersonal, que las personas tienen que observar sus propias formas de actuar, ya que éstas provocan reacciones en su compañero y, por lo tanto, se convierten en condiciones para la continuación de sus propias acciones, por lo que establece Mead las condiciones de la interacción simbólica y la autorreflexión. Gracias a que el hombre vive en sociedad, su experiencia no es un producto individual, sino el resultado de la interacción entre los hombres. La conciencia entonces se crea y recrea al contacto con los demás, al momento en que cada quien recibe un mensaje de los otros, mediante gestos, palabras o cualquier símbolo. En la relación se construye el significado social. La Escuela de Chicago. Se atribuye a la Escuela de Chicago un lugar central en el desarrollo de las técnicas cualitativas de investigación social. Uno de los presupuestos teóricos de Park y de toda la Escuela de Chicago radicó en el valor del empirismo como método explicativo de la acción social. Blumer fue un sociólogo estadounidense perteneciente a la Escuela de Chicago. Estudió de la comunicación como hecho social significativo.
Plantea por primera vez el término interaccionismo simbólico en 1937 a una línea de investigación sociológica cuyo principal objeto de estudio son los procesos de interacción, entendiendo por esta la acción social que se caracteriza por una orientación inmediatamente recíproca, subrayando el carácter simbólico de la misma. Sus acciones operan para definir la cosa para la persona. Por lo tanto, el interaccionismo simbólico considera que los significados son productos sociales formados por medio de las actividades de la gente al interactuar. Erving Goffman nació en Melville, Alberta, Canadá, en 1922. Intenta describir detalladamente las reglas que, en cierta época de la sociedad, controlan las interacciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, postula que solo analizando detalladamente los encuentros sociales, las ocasiones de interacción, se pueden establecer las reglas que las personas, inconscientemente, siguen al mezclarse con los demás. Para él, la estructura de las interacciones, al transformar a los sujetos copresentes en individuos recíprocamente accesibles a la comunicación, constituye en un requisito previo de muchísimas actividades sociales. Si no existiese una estructura de la interacción y de los encuentros sociales, la sociedad misma se disgrega. Turner y Killian pertenecen a la más reciente generación del interaccionismo simbólico, también llamado teoría de la conducta colectiva. Dan cuerpo a una perspectiva más amplia del interaccionismo simbólico, comenzando por separarlo de las visiones estructuralistas o meramente psicologistas. No existen estructuras estáticas. Por el contrario, se transforman permanentemente y constituyen en realidad un proceso de actividad, en la cual los seres humanos construyen y comparten sus mundos sociales. Proponen en consecuencia un modelo de conducta colectiva tripartita, que nace de la aparición de una norma extrainstitucional, de las oportunidades para impulsar y de la existencia de una colectividad. Todos los eventos de la acción colectiva estarán determinados por estas bases. Las características principales de la teoría, principios o fundamentos son los siguientes. Según el interaccionismo simbólico, el significado de una conducta se forma en la interacción social. El interaccionismo simbólico pone así gran énfasis en la importancia del significado e interpretación como procesos humanos esenciales, pues considera que la gente crea significados compartidos a través de su interacción con otras personas y estos significados devienen de su realidad. Es por ello que no se estudian las cualidades del individuo, sino su relación con los otros. La posición básica de esta orientación es que para poder comprender los fenómenos sociales, el investigador necesita descubrir la definición de la situación del actor, o sea, su percepción e interpretación de su realidad y la forma en que éstas se relacionan con su comportamiento. Herbert Blumer, en 1969, resume el interaccionismo simbólico en tres principios, a los que él llama tres premisas simples. El primero de ellos es que las personas actúan en relación a las cosas o situaciones a partir del significado que éstas tienen para ellos. El segundo de ellos es que el contenido de las cosas o bien situaciones se define a partir de la interacción simbólica que el individuo tiene con sus conciudadanos. Es decir, que las personas dan un significado a partir de sus experiencias previas con otras personas. Y por último, el número 3, el contenido o situaciones son trabajadas y modificadas a través de un proceso de traducción y evaluación que el individuo usa para apropiarse de las mismas. Estos tres principios o premisas resumen un sistema complejo de ideas acerca de cómo es el mundo de las personas y cómo es que éstas interaccionan o reaccionan en este mundo. A su vez, los principios básicos del interaccionismo simbólico
son, desde la perspectiva de Ritzer en 1988, las siguientes. 1. Los seres humanos, a diferencia de los animales, que, desde perspectiva del autor, son inferiores, poseen la capacidad de pensar. 2. La capacidad de pensar está moldeada por la interacción social. 3. En ella la gente aprende los significados y los símbolos que les permiten ejercer su capacidad humana distintiva de pensar. 4. Los significados y símbolos le permiten a la gente ejecutar acción humana distintiva e interacción. 5. Debido a que la gente es capaz de modificar los significados y símbolos que ellos usan a partir de la interacción. 6. La gente es capaz de hacer esas modificaciones porque tienen la habilidad de interactuar con ellos mismos, lo que les permite examinar diferentes cursos posibles de acción, determinando las ventajas y desventajas relativas y escoger uno. Y 7. Por lo tanto, los modelos de acción y de interacción constituyen grupos y sociedades. Y 3. Conceptos clave o básicos del enfoque. Hay dos corrientes intelectuales que pueden ser identificadas en la base del interaccionismo simbólico: la filosofía del pragmatismo y el conductismo psicológico. En primer lugar, para el pragmatismo no existe algo real en el mundo, sino que lo que existe es creado activamente en la medida que actuamos en y hacia el mundo. En segundo lugar, la gente recuerda y basa su conocimiento del mundo sobre lo que ha probado ser de utilidad para ellos. En tercer lugar, la gente define los objetos físicos y sociales que ellos encuentran en el mundo de acuerdo con el uso que le dan. Finalmente, si deseamos entender los actores sociales, debemos basar tal entendimiento en lo que ellos hacen en el mundo social. De lo anterior se derivan tres aspectos básicos para el interaccionismo simbólico. El foco de atención es la interacción entre el mundo social y el actor social. Ver tanto el actor social como el mundo social como procesos dinámicos y no como estructuras estáticas. La gran competencia atribuida al actor para interpretar el mundo social. Accionar social. Un accionar social es, según Mead, uno que abraza el trabajo mancomunado de más de un individuo. Las acciones sociales están construidas con base a interacción social e interpretación. Si los individuos van a colaborar entre ellos y crear objetos sociales, deben orientar su conducta unos hacia los otros. Cada uno debe contar con las eventuales respuestas de los demás ante los actos propios y suponer que los demás harán la misma cosa. La interacción social existe como realidad antes del nacimiento del individuo y éste debe ser socializado en ella. Si la persona quiere poder actuar conscientemente, pensar sobre sus acciones pasadas, hacer prognosis sobre sus acciones futuras, tanto propia como de los demás, debe estar consciente acerca de su contexto inmediato donde ella se encuentra. Las acciones sociales están construidas con base a interacción social e interpretación. Si los individuos van a colaborar entre ellos y crear objetos sociales, deben orientar su conducta unos hacia los otros. Cada uno debe contar con las eventuales respuestas de los demás ante los actos propios y suponer que los demás harán la misma cosa. Es este proceso de dirección mutua lo que recibe el nombre de interacción social. El simbólico. Enfatiza que la sociedad debe ser estudiada a partir de las perspectivas particulares, propias de los miembros de la sociedad. La idea es estudiar la vida social así como sucede, como es concebida por y para los miembros de la sociedad, al mismo tiempo que se rechaza cualquier intento de forzar al entendimiento de la realidad social a través del uso de modelos teóricos predeterminados. En cuanto a los procesos y particularidades metodológicas, en cuanto a su metodología de trabajo, hay factores relevantes a considerar. El primero de ellos sería asumir que el único medio de conocer a los seres humanos y a los grupos para detectar sus interacciones es la investigación naturalista, que implica estar en el lugar donde se presentan las interacciones y donde se encuentran los grupos.
El segundo elemento consiste en la exploración, considerada como el primer paso. El propósito de la exploración, que eminentemente es una etapa flexible, consiste en contar con un punto de partida para llegar a una comprensión clara del problema, detectar los datos adecuados, identificar las líneas de relación importantes y lograr que las herramientas conceptuales del investigador evolucionen a la luz de lo que se va conociendo de la parte de la vida estudiada. El tercer elemento consiste en la inspección, que apunta hacia el desarrollo teórico y hacia desentrañar las relaciones y precisar los conceptos. Es así como gracias a las particularidades solo se pueden hacer investigación desde este enfoque a nivel micro o básico, pues el investigador debe tratar de entender cómo la gente categoriza su contexto social, cómo piensa y qué criterios tienen para tomar sus decisiones y actuar de una u otra manera. Es por ello que deben estar al centro del estudio social, la conciencia de la persona, sus pensamientos y sentimientos, de tal manera que la forma de estudio esté basada en las observaciones de las actividades sociales cotidianas o bien en acciones al alcance de todos. Para ejemplificar la forma de uso de esta teoría, encontramos 3 investigaciones que la emplean. La primera de ellas lleva el nombre de Metamorfosis de las dinámicas de interacción en espacios públicos 1975-2019, interaccionismo simbólico no intrusivo y flotante, cuyo objetivo es identificar los principales periodos y tipologías de las dinámicas de interacción en espacios públicos de las principales urbanizaciones de Nuevo Chimbote, determinando y analizando su metamorfosis de 1975 a 2001. Es una investigación de tipo cualitativa y en ella se emplea la metodología del interaccionismo simbólico. La segunda es un artículo que se titula El mundo de los periodistas, aspectos teóricos y metodológicos, y se propone discutir la pertinencia de la noción sociológica del mundo social aplicada a los estudios del periodismo. Basado en la tradición del interaccionismo simbólico, este concepto es generalmente utilizado para analizar los fenómenos socialmente reconocibles, sin necesidad de estar situados en un espacio institucionalizado. En este caso, se entiende que la comprensión sobre el periodismo no puede limitarse a las prácticas de la producción noticiosa, sino que abarca diferentes esferas sociales. El concepto permite escapar de una visión esencialista sobre el periodismo, situándose como una realidad socialmente construida a partir de la interacción simbólica entre los diferentes actores. Y por último, el nombre de esta investigación es Estigma de las mujeres en reclusión en México, una mirada desde el interaccionismo simbólico, en donde se aborda el fenómeno de las mujeres en prisión desde el enfoque del interaccionismo simbólico, utilizando como herramienta teórica central la categoría del estigma elaborada por Erving Goffman. La premisa es que las mujeres son parte de un proceso de cautiverio que ocurre de manera simultánea en lo fáctico y en lo simbólico, pues las características desacreditables que se le asignan al no cumplir con las expectativas sociales hacia su género se legitiman en el momento que son estigmatizadas por su ingreso en las instituciones penales. Los contextos sociales en donde se sitúa el análisis son los centros de readaptación social de México. En cuanto a los análisis y críticas que tiene esta teoría, podemos ver que a partir de lo que ya se ha expuesto, puede quedar en evidencia uno de los potenciales peligros del interaccionismo simbólico, el cual es concebir a la persona como un cuadro en blanco que con posterioridad es escrito, rellenado por el contexto social y físico, pues se piensa que el interaccionismo presenta a la sociedad en una especie de aislamiento espacial y temporal. La principal crítica al interaccionismo simbólico es la relativa a la subjetividad de los resultados. Los detractores piensan que el primer contaminante de la investigación es el propio investigador. Se aleja de datos objetivos y generalizados. Algo importante de valorar dentro del interaccionismo simbólico
Es el comprender y dar por sentado que a pesar de que todos tenemos afecciones provenientes de nuestra interacción social con el resto de las personas, tomamos y modificamos diferentes conductas dependiendo en gran parte de nuestro estilo de vida y de la historia personal. Y es algo que en lo particular esta teoría investigativa no tomó mucho en cuenta. Sin embargo, es preciso decir que, como en todas las cosas, esta teoría tiene sus ventajas y sus propias desventajas. En cuanto a sus ventajas, es una teoría que ve las cosas de manera holística y profundiza eso en su objeto de estudio. Y es así como para entenderlo es necesario entender su realidad y su forma de ver esta realidad. Por lo tanto, deben estar al centro del estudio social la conciencia de la persona, sus pensamientos y sentimientos. En cuanto a las desventajas propias de esta teoría investigativa, es que debido a lo tardado que resulta ser el proceso, es imposible poder realizar la investigación a múltiples participantes y entonces solo se conocen algunas realidades del objeto de estudio. Por otra parte, no es de su interés el individuo mismo, sino la relación que éste tiene con nosotros para poder llevar a cabo esta técnica de estudio. Es preciso estar inmerso en el contexto a investigar, estar en el lugar donde se presentan las interacciones. Es por ello que esta investigación en muchas ocasiones no resulta ser viable. Bueno, estas son las referencias que utilizamos para la presente exposición. En ellas podemos ver las básicas, que son las que el profesor y Ricardo nos brindaron para poder hacer nuestras exposiciones. Sin embargo, hay algunos textos que son complementarios y los cuales les pasaremos en un documento que está adjunto a este video. Bueno, de parte de mi compañera Melissa y su servidora, les agradecemos por su atención.